Un año y 5 meses cumple tras las rejas el líder opositor venezolano Leopoldo López. El 18 de febrero de 2014, López se convertía en el primer político de influencia nacional detenido por protestar en Venezuela. Pese a que denunció la falta de independencia del Poder Judicial, el dirigente del partido Voluntad Popular se entregó a las autoridades tras ser emitida una orden de detención en su contra. Fue acusado por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. Leopoldo López es considerado un preso político del chavismo. Establecemos contacto en Caracas, Venezuela, con Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder opositor venezolano Leopoldo López, y quien cumple además hoy un año y 5 meses de estar preso por el régimen de Nicolás Maduro. Doctor Gutiérrez, una buena noche y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Gusto en saludarle. Un placer. ¿En qué fase va el juicio contra Leopoldo López? Bueno, nos encontramos actualmente en fase de juicio, en etapa de recepción de pruebas. Esas pruebas han sido exclusivamente pruebas de la Fiscalía. Recuerde que dentro de las graves irregularidades que se han cometido en este caso es la inadmisión de las pruebas de la defensa en un proceso que se ha transformado sencillamente en un monólogo probatorio de las evidencias de pretendidos cargos. Lo interesante es que a pesar de esas circunstancias, la verdad ha fluido y las mismas pruebas presentadas por la Fiscalía han producido certeza de la inexistencia de los delitos que han sido acusados por el Ministerio Público en Venezuela, y ha traído como consecuencia pues, que esos cargos han quedado completamente desvirtuados por las mismas pruebas que la Fiscalía ha presentado. Doctor Gutiérrez, de los testigos presentados por la Fiscalía, ¿cuántos han señalado directamente a Leopoldo López como responsable de estos hechos de violencia que se registraron el 12 de febrero de 2014 en Caracas? Se están hablando exclusivamente de 6 testigos y de los cuales de esos 6, 2 no han presenciado los hechos. Vale destacar el comentario del director de la Policía de Investigaciones Venezolanas, que se sentó en juicio a señalar al señor Leopoldo López como autor de los hechos, pero luego en la repregunta que fue efectuada por nosotros los abogados defensores, el director de la Policía de Investigaciones Venezolanas reconoció no haber estado en el sitio de sus hechos, haber visto el discurso del señor López por Twitter, que no tiene más de 140 caracteres, y haberlo leído mientras estaba trabajando, es decir, que no estaba en condiciones de poder apreciar de manera directa el contenido del discurso del señor López, que los mismos expertos en análisis del discurso de la Fiscalía reconocieron que no era un discurso violento, no había un llamado a producir daños e incendios ni en instalaciones de la Fiscalía, ni en patrullas de la Policía de Investigaciones, desvirtuando por completo el señalamiento de este funcionario venezolano. Ahora, al equipo defensor de Leopoldo López le fueron admitidos muy pocos elementos probatorios. Le pregunto, ¿han podido demostrar su inocencia? Mire, al equipo de defensa nada más se le permitió un solo testigo, que es un testigo que también le corresponde a la Fiscalía. Es decir, que no se trata de un testigo exclusivo de la defensa. En consecuencia, no hay evidencias de la defensa de manera autónoma. Pero los mismos testimonios de la Fiscalía, le pongo un ejemplo, los últimos testigos que han comparecido en juicio durante las 2 últimas sesiones, se trata de colegas suyos, periodistas, y estos periodistas tienen la característica que estaban en el sitio de los hechos, es decir, en la marcha del 12 de febrero del 2014, y estaban trabajando, es decir, no estaban ni protestando en contra del gobierno nacional, ni estaban ejerciendo funciones policiales o de funcionarios del gobierno venezolano. Estaban allí neutros, captando la noticia. Y esos periodistas han sido todos contestes en mencionar que jamás hubo un comportamiento violento del señor López, jamás hubo un llamado que pueda ser considerado como de determinación a la perpetración del delito. E incluso aún más grave, le comento, el periodista del diario El Nacional, de la revista Exceso de esta semana, manifestó cómo fue detenido por las autoridades policiales, fue torturado y sus implementos de trabajo, su cámara con más de 2000 fotografías que había captado fue sustraída, y luego a la medianoche, al identificarse como periodista, fue puesto en libertad.
pero indiscutiblemente fue detenido en las mismas condiciones como fue privado de su libertad de forma arbitraria los 4 estudiantes que están juzgados con Leopoldo López, y eso da una muestra de lo que ha constituido este proceso en forma completamente injusta, en forma completamente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales. Quería preguntarle también, durante su tiempo en prisión, Leopoldo López ha denunciado violaciones a sus derechos humanos. ¿Alguna de estas denuncias ha sido atendida por la juez de la causa, tomando en cuenta que Leopoldo López depende precisamente de esta señora juez? Sí. Y muy bueno su punto. Ese es el argumento que nosotros hemos planteado. Desde el punto de vista procesal, se encuentra detenido a la orden de esta juez, y esta juez es quien tiene que en primer término velar por sus derechos humanos. Mas ella sistemáticamente ha dicho que no, que debe acudirse a organismos como la Defensoría del Pueblo, como la Unidad de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, y todas y cada una de las denuncias que han sido presentadas en el juicio, ella sencillamente las transmite a estas instituciones de manera que sea estas instituciones quienes respondan. En denuncias de tortura que fueron presentadas incluso ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, quien ordenó una investigación, quien pidió la liberación del señor Leopoldo López, los mismos hechos fueron planteados en la Fiscalía de Derechos Humanos en Venezuela, y la Fiscalía venezolana ha desestimado las denuncias. Ahora, doctor Gutiérrez, ¿qué queda del juicio y en cuánto tiempo se podría conocer el dictamen? Mire, del juicio queda aproximadamente 14 testigos, fundamentalmente de la Fiscalía. Todavía queda por exhibir alrededor de 23 videos, hay alrededor de 4.000 fotografías, entre documentos que tienen que incorporarse por su lectura, conforme a las normas de nuestro sistema procesal penal. Nosotros estimamos que con el ritmo que tenemos pudiéramos obtener una sentencia en primera instancia en aproximadamente 2 meses, 2 meses y medio. Pero el material probatorio que ha sido presentado ha demostrado en exceso el estado de inocencia de Leopoldo López, la ausencia de relación de causalidad entre los daños ocurridos en la Fiscalía, que no fue incendio, y el discurso del señor López haciendo un llamado a la protesta, formulando críticas muy recias en contra del gobierno nacional, pero propiciando salidas, propiciando soluciones dentro del marco constitucional y bajo la ideología de la no violencia. Bajo tales parámetros, bajo ningún concepto jurídico, Leopoldo López pudiera ser condenado. Quiero agradecer a Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder opositor venezolano Leopoldo López, quien cumple hoy 1 año y 5 meses de prisión, por estar con nosotros en el informativo de NTN 24. Buenas noches. Buenas noches, gracias.